TCL P735, a la izquierda el tamaño de 55 pulgadas y a la derecha el tamaño de 50 pulgadas. Ambos tamaños tienen el mismo software en cuanto a procesador, GPU, cantidad de memoria RAM, espacio de almacenamiento. También tienen el mismo control remoto, misma ubicación de teclas de acceso directo para aplicaciones. Mismo sistema operativo Google TV basado en Android 11, prácticamente la misma fluidez a la hora de abrir aplicaciones o de cargar videos. Simplemente he notado que en los televisores TCL y en otros televisores con Android o con Google TV, con el tiempo se van ralentizando un poco a la hora de abrir aplicaciones o de cargar videos. Pero en este caso ambos modelos los tengo hace muy poco tiempo y hasta ahora no han sufrido de ese efecto de ralentización. También es importante mencionar que ambos tamaños cuentan con la función de manos libres, es decir que simplemente con decir OK Google se activa el asistente de voz, es decir sin la necesidad de oprimir el botón de micrófono del asistente de voz en los controles remotos. Por supuesto, la tienda de aplicaciones es la Play Store de Google, con una gran variedad de ellas. También, de ser necesario, se le pueden instalar archivos APK y por supuesto hay muchas aplicaciones que pueden cumplir la función de navegadores de internet. Y en ambos tamaños es compatible por supuesto la función conocida como Screen Mirroring o compartir pantalla, pero en ninguno de ellos está disponible lo que se conoce como Multiview, tampoco pantalla superpuesta y tampoco la función de Picture in Picture. Y en cuanto a las entradas, ambos tamaños tienen lo mismo, un puerto USB 3.0, un puerto para el cable LAN para internet, un puerto para el cable de la antena de aire, un puerto para el cable digital óptico, dos puertos de 3,5 milímetros, uno para auriculares y uno para conectar un conversor de entradas compuestas y tres puertos HDMI 2.0. Recuerden que a pesar que ambos modelos se comercializan como si tuvieran puertos HDMI 2.1, ninguno de ellos es compatible con los 120 Hz en 4K, que es lo más importante de esa tecnología, por lo cual yo considero que son puertos HDMI 2.0. Hablando de su calidad gráfica en cuanto a colores y brillo, la diferencia no es muy grande, pero si ponen mucho cuidado sí que se puede notar un poco más de brillo y en algunas ocasiones un poco más de saturación de color por parte del tamaño de 55 pulgadas. Aún así, vuelvo y repito, la diferencia no es que sea abismal. Entonces, para quienes se preguntaban, las diferencias principales entre ambos modelos son estas: mayor cantidad de brillo y un poco más de saturación de color para el tamaño más grande, sin que sea una diferencia abismal entre ambos modelos. Y lo otro que deben saber es que ambos televisores son compatibles con las mismas tecnologías de alto rango dinámico. Estos resultados que les muestro son con la tecnología de alto rango dinámico HDR10, que desde mi punto de vista muestra muy buenos resultados y tiene poco o casi nada que envidiarle a la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision, más allá de que Dolby Vision sea un nombre un poco más atractivo o más elegante. Además que si bien la experiencia de alto rango dinámico no es muy brillante, aún así cumple su función de hacer que el contenido parezca realista. Y estos resultados son con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision. Se pueden observar las mismas diferencias entre ambos televisores, un poquito más de brillo para el tamaño más grande, al igual que un poco más de saturación de color en algunas escenas. Y con Dolby Vision, ambos televisores generan dos modos de imagen: Dolby Vision brillante y Dolby Vision oscuro. Ahora bien, el rendimiento en escenas oscuras es un poco mejor por parte del tamaño más pequeño, en el sentido de que muestra menos intensidad de los efectos conocidos como clouding o nubosidad y también menos sangrados de luz, pero probablemente se deba a que tiene una leve menor cantidad de brillo. No obstante, esa cantidad de brillo extra y al mismo tiempo esa cantidad de efecto de nubosidad extra para el tamaño más grande le permite que en algunas escenas se puedan notar un poco mejor los detalles. Lo otro que deben tener en cuenta es que a pesar de que ambos tamaños o como tal los televisores TCL de gama baja y gama media tengan parámetros como contraste dinámico, como ennegrecer o micro dimming,
Como tal, no hacen nada para intentar decrecer los efectos mencionados, simplemente lo que hacen es afectar la luminosidad de la forma que haya en pantalla, en este caso por ejemplo el rostro del personaje. Y aquí les muestro los resultados con el parámetro micro dimming, que uno esperaría que por ser dimming, que lo que significa es atenuación, de hecho ayudar a atenuar lo que debería ir atenuado, pero realmente lo que hace es, como mencioné, afectar la luminosidad de, en este caso, el rostro del personaje. Y como ya saben, la única forma de decrecer el efecto de nubosidad y los sangrados de luz es decreciendo la cantidad de brillo, no hay de otra. Como pueden notar, aún así el tamaño más pequeño sigue haciendo un mejor trabajo, pero es por lo ya mencionado, porque tiene una menor cantidad de brillo. Y a pesar de que ambos tamaños tienen panel VA, al igual que el de 65 pulgadas, el rendimiento en esta área no es el mejor comparado con otros televisores. En cuanto al apartado gaming, lo que deben saber es que ambos tamaños generan un solo modo de imagen cuando detectan que hay un videojuego funcionando, en este caso con la tecnología HDR10, pero ambos modelos son compatibles también con el Dolby Vision para gaming. Y lo otro que puede ser levemente importante es que ambos tamaños son compatibles con Game Bar. Como pueden notar, aparece oprimiendo el botón de los cuadritos en el control remoto. Tienen la función de HGIG que mejora un poco el brillo y el contraste en videojuegos con alto rango dinámico. Tienen esta función de aumento que puede mejorar el rendimiento en cuanto a fluidez, aunque ninguno de ellos es compatible con frecuencia de actualización variable. Aún así, el trabajo en cuanto a fluidez en este apartado gaming no está nada mal. También tienen esta función de caja de herramientas que lo que hace es que una mira aparezca en pantalla y se puede cambiar su tamaño, forma y color, y que puede ser útil en videojuegos de disparos de primera o tercera persona. Y también puedan acceder aquí al menú a este maestro de juegos, que podrá considerarse como tal como el modo juego. Y al activarlo, lo que va a hacer principalmente en este caso es mejorar el tiempo de input lag, es decir, decrecer ese tiempo. Y aunque yo no tengo un dispositivo que me permita medir y conocer esos tiempos de input lag de forma exacta, podría decirles que de acuerdo a la práctica y comparándolos con otros televisores, me parece que ambos tamaños muestran muy buenos resultados en esta área y podrían ser más que suficientes casi para cualquier gamer, teniendo en cuenta que se trata de pantallas relativamente grandes, es decir, de televisores. Y aunque a algunas personas no les guste que siempre muestre esta escena de este videojuego GR5, tenga presente que lo hago principalmente es para que puedan notar la representación de colores rojos. Desde mi punto de vista están bien, porque no muestran colores rojos excesivamente saturados como de pronto algunos televisores Samsung a veces pueden llegar a mostrar. Recuerden además que desde mi punto de vista los puertos HDMI no son HDMI 2.1 por lo ya mencionado. Recuerden que actualmente hay marcas que se dan el lujo de decir que sus televisores tienen puertos HDMI 2.1 por el hecho de ser compatibles con los 60 Hz en 4K con alto rango dinámico y canal de retorno de audio mejorado, pero en este caso ningún tamaño del P735 es compatible ni con los 120 Hz en 4K, ni tampoco con los 120 Hz en otras resoluciones, y ninguno de los tamaños de este modelo es compatible con frecuencias de actualización variables. Aún así, para un gamer que no sea demasiado exigente, pueden ser buenas opciones de bajo presupuesto para este apartado gaming. El manejo del movimiento a la hora de ver contenido a través de aplicaciones de streaming o al conectar un decodificador de señal digital a alguno de sus puertos HDMI en ambos tamaños de este TCL P735 es muy bueno, porque ambos tamaños cuentan con la tecnología Motion Estimation, Motion Compensation. Pueden modificar este parámetro movimiento de forma manual en caso de que no quieran una mejora excesiva por medio de la parte digital, o si simplemente quieren que no hayan artefactos, pueden desactivar esta función, aunque se va a notar mucho efecto judder o de vibración, como pueden percibir, lo cual para algunos cinéfilos es algo normal y de hecho es lo mejor para evitar lo que se conoce como artefactos. Pero quien quiera simplemente una mejor suavidad, activan esta función y no van a notar efecto judder
y sí que se pueden notar leves artefactos, pero no me parece que se conviertan en algo molesto. En cuanto a la uniformidad de colores grises en ambos televisores, digamos que es regular, siendo levemente menos peor, tal vez en el tamaño más grande, aunque sea como sea en ambos, se nota algo de efecto de pantalla sucia, y tengan presente que no hay nada que hacer para intentar solucionar este efecto. Pero por lo menos a la hora de ver contenido con más color, ese efecto de pantalla sucia en ambos tamaños de este TCL P735 podría pasar prácticamente desapercibido la mayoría del tiempo. En cuanto al manejo de los reflejos, digamos que en ambos televisores no es tan terrible, pero tampoco es el mejor porque tienen cantidades de brillo relativamente bajas. Lo otro que deben recordar es que en los televisores con paneles UVA, como es el caso de estos dos tamaños de TCL P735, los ángulos de visión no son buenos. Como pueden notar, los colores pierden mucho volumen y lucen muy blanquecinos cuando sus pantallas son observadas desde ángulos muy amplios, con lo cual no son los mejores para ver, por ejemplo, un partido de fútbol con muchos familiares o amigos que deban sentarse alrededor de estas pantallas. El calentamiento en pantalla luego de poco más de 2 horas de utilizarlo sin parar, también por supuesto con videojuegos en ambos tamaños, se mantiene dentro de un rango de temperatura normal. Para estos resultados en cuanto a escalado de imagen, utilizo el modo de imagen cine con contenido en rango dinámico estándar. El resultado en cuanto a escalado de imagen como tal es prácticamente igual en ambos modelos. Recuerden que tienen el mismo hardware. Simplemente recuerden que ningún televisor 4K hasta la fecha va a mostrar resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja. Y simplemente lo que noté con este modo de imagen cine es que en algunas partes pareciera que el tamaño más pequeño mostrara un resultado un poco más cálido. Ahora bien, en cuanto a sonido, que también es otro aspecto muy importante, yo pensé que iba a haber una diferencia notoria porque usualmente en algunas marcas, en algunos modelos, del tamaño de 50 al de 55 pulgadas suelen haber diferencias y una de ellas es en cuanto a sonido. Pero en este caso, ni en la teoría ni en la práctica sucede esto. Es decir, que el rendimiento del sistema de sonido en ambos tamaños de este TCL P735 es prácticamente igual. Aquí les dejo una pequeña prueba para que más o menos se hagan una idea con el modo de sonido estándar y dejando activada la tecnología Dolby Atmos en ambos tamaños. Ya para terminar, pudieron darse cuenta que las diferencias son muy pocas entre ambos tamaños, simplemente un poco más de brillo y un poco más de saturación de color por parte del tamaño más grande. Y que por todo lo demás, en cuanto a rendimiento gaming, en cuanto a sistema de sonido, en cuanto a fluidez del sistema operativo, ambos tamaños son iguales. Lo que deben tener presente es, ¿los recomiendo sí o no? Miren, si quieren un televisor que tenga Google TV como sistema operativo, este TCL P735 en cualquiera de estos dos tamaños puede ser una muy buena opción. También el tamaño de 65 pulgadas tiene panel UVA. Probablemente tenga un poquito más de brillo en comparación al tamaño de 55 pulgadas. No estoy seguro en cuanto al sistema de sonido, tal vez sea mejor o tal vez sea igual, eso hasta ahora no lo he podido comprobar. Pero si quieren algo de bajo presupuesto, de un tamaño relativamente pequeño, entonces tanto este de 55 pulgadas como el de 50 pulgadas pueden ser muy buenas opciones. Además, aquí en Colombia tienen 2 años de garantía, que es un año más en comparación a marcas como Xiaomi, Samsung o LG.
No siendo más, si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra, además de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido y hasta la próxima.